Durante décadas les han vendido un hermoso cuento de hadas sobre el sueño de la humanidad, la conquista de las estrellas y la sonrisa de Gagarin. En realidad, la primera salida al espacio no fue más que la calibración final del sistema de destrucción total de sus ciudades. La astronáutica no es ciencia, es balística aplicada, disfrazada de triunfo de la razón. En octubre de 1957, el mundo se detuvo al escuchar el famoso bip bip del primer Sputnik. La gente en las calles lloraba de entusiasmo, creyendo que se habían abierto las puertas a una nueva era. Pero en los búnkeres secretos a ambos lados del océano, los generales no miraban por telescopios, miraban cronómetros. Para ellos, el espacio nunca fue un templo del conocimiento. Era un gigantesco polígono sin aire para poner a prueba misiles intercontinentales. Gagarin no voló porque el Kremlin quisiera estudiar la Luna, sino porque su cohete era ideal para transportar una ojiva termonuclear de varias toneladas a otro continente. Todo su espacio pacífico no es más que polvo brillante levantado por los cascos de los jinetes del apocalipsis. Estamos acostumbrados a considerar a los cosmonautas como embajadores de la humanidad en el infinito, pero la verdad es que fueron los primeros pilotos de pruebas de la máquina de matar más perfecta jamás creada en la Tierra. El legendario R-7, que puso al primer hombre en órbita y se convirtió en símbolo del triunfo soviético, no fue diseñado originalmente para las estrellas. Fue creado como un mazo absoluto, capaz de borrar a Washington de la faz de la Tierra en 30 minutos. Sergei Korolev era un gran soñador, pero sus presupuestos los firmaban hombres a los que no les importaban los manzanos marcianos. Necesitaban un cohete capaz de entregar una monstruosa bomba de hidrógeno de 5 toneladas a una distancia de 10.000 kilómetros. En aquel momento, aquello parecía imposible, y el espacio se convirtió en el laboratorio ideal. Para no asustar al planeta con pruebas diarias de armas del fin del mundo, las empaquetaron en el bonito envoltorio de la exploración del espacio exterior. Cada logro científico de Korolev era, ante todo, un informe para el Politburó. Camaradas, nuestro cohete ahora puede llegar a cualquier parte y la defensa aérea del enemigo no lo notará. La carrera espacial fue una cobertura genial. Mientras el mundo admiraba la potencia de los motores, los generales celebraban la aparición del primer misil balístico intercontinental del mundo, contra el cual no había defensa. La famosa señal bip bip no estaba destinada a los radioaficionados de toda la Tierra. Ese sonido fue el primer punto de mira en la pared de una galería de tiro global. El Sputnik no era un instrumento, sino un faro con el que se ajustaba la precisión de la caída de las bombas atómicas. ¿Por qué el primer satélite solo necesitaba radio? ¿Por qué no le instalaron cámaras o sensores de presión? La respuesta es cínica. El Sputnik cumplía el papel de un blanco de prueba en el cielo. Para que un cohete pudiera impactar con precisión en Nueva York o Londres, los ingenieros necesitaban entender cómo pasan las ondas de radio a través de la ionosfera y cómo se puede rastrear la trayectoria de vuelo a velocidades extremas. Cada señal bip daba coordenadas a las estaciones terrestres, permitiendo calcular el margen de error. El mundo escuchaba ese sonido con deleite, sin sospechar que, en realidad, escuchaba el funcionamiento de un sistema de telemetría que aprendía a guiar ojivas nucleares a través del espacio cósmico. El Sputnik demostró lo principal. El espacio es el corredor ideal a través del cual se puede lanzar la muerte impunemente a cualquier punto del planeta. Y este faro confirmó que el objetivo había sido fijado. Yuri Gagarin no fue enviado a la órbita por una hazaña del espíritu humano. Lo metieron en la estrecha cápsula del Vostok para comprobar si un organismo biológico podía sobrevivir dentro de un proyectil balístico, y lo que es más importante, mantener la capacidad operativa para gestionar una instalación nuclear. El vuelo de Gagarin fue la prueba de choque final de los sistemas de soporte vital para necesidades militares. Para los generales en Moscú y Washington, un hombre en el espacio era una caja negra de sangre y huesos. Necesitaban saber la respuesta a una pregunta. ¿Se volvería loco el operador por la ingravidez y las sobrecargas en el momento en que tuviera que pulsar el botón de lanzamiento en una plataforma orbital? Gagarin fue un héroe,
pero para el sistema era un biosensor en una complejísima máquina de guerra. Sus 108 minutos de triunfo confirmaron que la capa biológica entre el cohete y el objetivo era viable. Esto significaba que ahora se podían poner en el espacio no solo sistemas automáticos, sino dotaciones de combate completas. Cuando celebramos el 12 de abril, celebramos el día en que el cohete para la destrucción de la civilización recibió oficialmente el estatus de tripulado. Los estadounidenses se lanzaron a la Luna no por una bandera ni por la ciencia. Fue la demostración de fuerza más cara y ambiciosa de la historia. Querían demostrar al mundo entero que sus cohetes eran capaces de acertar en una moneda a una distancia de 380.000 kilómetros. El programa Apolo fue un farol grandioso y al mismo tiempo una advertencia honesta. El sentido no era recoger un saco de piedras, sino mostrar la perfección de los sistemas de navegación y control. Si eres capaz de calcular una trayectoria, poner un módulo en la órbita de otro cuerpo celeste, aterrizarlo allí y, lo más difícil, traerlo de vuelta, significa que para tu computadora no hay objetivos inalcanzables en la Tierra. La Luna sirvió como el polígono ideal. Si un cohete estadounidense puede entrar en el horizonte lunar con precisión de joyero, entrará por la ventana del Kremlin sin el menor esfuerzo. Fue una bofetada matemática a las ambiciones soviéticas. La Luna no era el objetivo, sino un blanco gigante. El que primero puso la cruz allí declaró de facto: «Controlamos todo el espacio desde aquí hasta la puerta de su casa». ¿Alguna vez se han preguntado por qué, después de 1972, la humanidad dejó de amar repentinamente a la Luna? Nos aseguran que se volvió demasiado caro, pero la verdad es otra. El interés se evaporó exactamente en el momento en que los militares obtuvieron una precisión perfecta. A principios de los años 70, el problema balístico estaba resuelto. Los ingenieros aprendieron a impactar con una ojiva en un círculo de 100 metros de diámetro al otro lado del planeta. En cuanto esto ocurrió, el espacio como polígono de pruebas para sistemas de guía perdió su relevancia para los generales. Gastar miles de millones de dólares en vuelos tripulados y transporte de suelo lunar dejó de tener sentido. Las tareas militares estaban cumplidas, y el interés científico nunca fue el motor real del presupuesto. Los gigantescos cohetes Saturno V y N1 fueron al vertedero de la historia porque para la disuasión nuclear resultaban excesivos. La astronáutica entró en hibernación porque las miras estaban calibradas y los militares no necesitaban nada más de las estrellas. Dejamos de volar a la Luna no porque fuera poco rentable, sino porque el objetivo no era la Luna. El blanco en la Tierra había sido fijado y el espectáculo podía concluir. ¿Creen que Elon Musk trata sobre la colonización de Marte e Internet gratis para las aldeas? Quítense las gafas de color rosa. El espacio privado moderno es solo una nueva etapa en la lucha por el derecho a apretar el gatillo primero, solo que ahora bajo la máscara del tecno-hype. ¿Por qué el Pentágono y los gobiernos subvencionan tan activamente el lanzamiento de miles de satélites Starlink? La respuesta reside en la palabra designación de objetivos. En la guerra moderna no basta con lanzar un misil, hay que guiar miles de drones y proyectiles inteligentes en tiempo real. Gigantescas constelaciones de pequeños satélites crean una red neuronal invulnerable sobre el planeta. Si antes un ataque requería un cohete enorme y largos cálculos, hoy el Internet de Musk permite convertir cualquier punto del mundo en una galería de tiro. Vemos de nuevo el mismo esquema. Nos venden un servicio conveniente, mientras entre bastidores los militares obtienen un sistema que es imposible de derribar y que otorga un control total sobre el campo de batalla. Un Tesla en el espacio es una imagen excelente para los medios, pero la razón real por la que estos cohetes despegan cada semana es la creación de un collar digital para todo el planeta. Mientras ustedes admiraban fotografías de la Tierra desde el espacio, en órbita volaban auténticas naves de combate con cañones automáticos a bordo. No eran laboratorios científicos, sino fortalezas orbitales. En los años 70, la URSS lanzó una serie de estaciones Almaz bajo el nombre pacífico de Salyut. Dentro no se sentaban biólogos, sino exploradores militares. El detalle principal, sobre el que se guardó silencio durante décadas,
Las estaciones tenían instalado un cañón de aviación Nudelman de 23 milímetros. ¿Para qué? Para derribar satélites interceptores e inspectores enemigos. El espacio ya entonces dejó de ser pacífico. Se convirtió en un lugar donde se abría fuego a matar de forma oficial. Todo el entorno científico era necesario solo para justificar la presencia de hombres armados sobre las cabezas del enemigo probable. Creíamos en el apretón de manos en el espacio, mientras en órbita se probaban cañones de tiro rápido capaces de convertir cualquier aparato en un colador. ¿Pensaban que el Space Shuttle se construyó para poner telescopios? Los generales de la URSS estaban convencidos de otra cosa. El transbordador es el ladrón de satélites ideal y un bombardero nuclear sumergible. Cuando los estadounidenses lanzaron el programa Space Shuttle, los analistas soviéticos se horrorizaron. El enorme compartimento de carga y la capacidad de maniobrar en la atmósfera sugerían una sola idea. Esta nave puede sumergirse desde el espacio, lanzar una carga nuclear sobre Moscú en 4 minutos y volver a la órbita. En respuesta, la URSS comenzó el desarrollo del Buran y del sistema espiral. Todo este pomposo espacio reutilizable fue un intento de crear un vengador esquivo que pudiera lanzar ataques directamente desde la estratosfera. La ciencia recibió el uso de los transbordadores solo porque para los militares era demasiado caro mantenerlos por sí solos. El hermoso lanzamiento del transbordador en Cabo Cañaveral no fue un paso hacia las estrellas, sino un ensayo de una maniobra orbital para eludir todos los sistemas de defensa aérea. El navegador de su teléfono, que lo guía a la cafetería más cercana, es un subproducto de un sistema creado para que un misil atómico encuentre su objetivo con precisión de 1 metro. El sistema GPS y GLONASS es el ejemplo más masivo de espacio militar en su bolsillo. Se creó exclusivamente para las necesidades del ejército, para la coordinación de tropas y sobre todo para el guiado de ultraprecisión de misiles balísticos. Antes de la aparición de la navegación por satélite, el margen de error de un impacto era de cientos de metros. Con el GPS se redujo al tamaño de una mesa de cocina. Solo se nos permitió el acceso a esta tecnología cuando los militares comprendieron que el uso civil ayudaría a ocultar la verdadera magnitud de su control total sobre el espacio. Cada vez que enciende los mapas, está utilizando una mira militar que originalmente fue calibrada para la destrucción de objetos estratégicos. Lo que los ecologistas llaman el problema de la basura, para los militares es la forma ideal de cerrar el espacio al enemigo para siempre. Existe el concepto del síndrome de Kessler, cuando hay tanta basura en órbita que destruye todo lo vivo y lo mecánico. Pero en los cuarteles militares, esto se considera una estrategia de tierra quemada. Si un país empieza a perder en el espacio, le conviene hacer explotar un par de sus propios satélites para crear una nube de metralla que destruya toda la constelación de satélites del enemigo. El espacio se convierte en un campo de minas, donde un fragmento barato de un cohete viejo que cuesta 1 centavo puede destruir un aparato de $1.000 millones. Nosotros tememos el hacinamiento de la órbita, mientras que los militares ven en ello el último argumento, capaz de cegar a todo el planeta en un instante. ¿Por qué Elon Musk tiene tanta prisa por llegar a Marte? No es porque sea un fanático de la ciencia ficción. Es simplemente porque la Tierra se ha vuelto demasiado vulnerable y las élites necesitan un puesto de mando de reserva fuera del alcance de los misiles terrestres. La colonización de Marte es el punto final en la separación de los elegidos de los objetivos. Mientras en la Tierra se perfecciona la precisión del impacto de las ojivas nucleares, Marte se convierte en el único lugar inalcanzable para las armas existentes. No se trata de salvar a la humanidad, sino de salvar a quienes toman las decisiones. El espacio se utiliza de nuevo como refugio y palanca tecnológica. Si tienes una base en Marte, puedes dictar las condiciones a todo el planeta, estando a salvo a millones de kilómetros de distancia. El romanticismo del planeta rojo es solo una campaña publicitaria para la construcción del búnker más caro en la historia del universo.